pecados que no parecen. ¿Pecados que qué? Que no parecen pecados. Hoy en día nosotros pensamos que, bueno, hay pecados que son muy notables, ¿no? Son pecados que uno dice, bueno, dice mentiras, entonces uno ya sabe que está pecando. ¿Sí o no? Que está en adulterio, entonces uno ya sabe que está en pecado. Que está en fornicación, entonces uno dice, no, ya uno sabe que está en pecado. ¿Sí? ¿Qué otra más? Que está en brujerías o haciendo cosas así. Pero hay pecados que son muy sutiles. Hay pecados que la palabra de Dios habla que son pecados de muerte, pero hay pecados que no son de muerte. En el Antiguo Testamento, los pecados de muerte eran pecados como estos que se condenaban y la persona tenía que morir físicamente. También moría espiritualmente. Hay pecados que nos llevan a una muerte espiritual, pero hay pecados que no nos llevan así tan sutilmente a una muerte espiritual. Yo puedo seguir creciendo, avanzando, y esos pecados se van ocultando ahí de manera oculta, y nosotros pensamos que está bien de una u otra manera, pero realmente hoy quiero hablar 7 pecados constantes o muy comunes que a nosotros no nos parecen que son pecado. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra que dicen. Pero antes de esto quiero leer este versículo que el Señor ponía en mi corazón y está en 1 de Juan capítulo 3 versículo 7. Dice así la palabra de Dios: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Esta la vamos a leer en la Reina Valera. Yo la estuve leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Algo que nosotros miramos, y es que cuando yo peco constantemente, quiere decir que soy hijo de ¿quién? Del diablo. No lo digo yo, ¿no? Lo dice ¿quién? Lo dice la palabra de Dios, lo dice el Señor. Así que ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿O cuántos quieren ser hijos de Dios, no? Y vamos a mirar ahorita en estas 7 cosas, en qué áreas estamos fallando. Porque estos pecados parecen que no son pecados, pero son pecados que sí a la larga nos destruyen y que lo hemos disfrazado de otras maneras. La primera es la crítica constante. ¿La crítica qué? Constante. La crítica constante se vuelve murmuración. ¿Se vuelve qué? Murmuración. Cuando usted está murmurando constantemente de alguien o criticándolo a toda hora, murmurando, no quiere decir que usted criticó a alguien y ya es tremendo pecador. No. Cuando yo me vuelvo un crítico, ¿qué? Constante. Entonces yo me vuelvo una persona que estoy ¿qué? Murmurando. Estoy murmurando. Cuando la murmuración lo que hace eso es lo que significa que yo estoy criticando constantemente, mirando qué cosas, en qué está la iglesia fallando, ¿sí? En qué está fallando mi pareja. Toda hora
¿qué cree que a la larga trae cuando una persona critica a toda hora a su pareja? Cuando tiene su pareja, ¿cuántos tienen pareja? A ver, levanten la mano. Y cuando usted, digamos, bueno, cuando usted escucha a alguien que a toda hora está criticando a su pareja, ¿qué cree que pasa a la larga? ¿Qué cree? ¿Qué creen? Pues mire, hermanos, a la larga se destruye ese matrimonio. ¿Por qué? Porque esta crítica y esta murmuración a la larga lo único que hace en mi vida es dañar mi corazón, envenenar mi vida, envenenar mi mente, mi corazón, y ver las cosas solamente malas de la otra persona, o de la institución, o del lugar donde estoy trabajando o estoy estudiando, sea en una universidad, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea con un equipo. Donde esté se vuelve malo, dañino. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:14. Dice así la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Sin hacer qué? Hacer todas las cosas sin qué. Cuando usted, la mamá, digamos antiguamente, o los jóvenes, la mamá no lo manda a hacer a uno algo y uno empieza ya a hablar, que es que me dijo no sé qué, es que me habló feo, es que sí sé más. ¿Yo qué estoy haciendo? Murmurando. Cuando usted viene a la iglesia, mi hermano, hoy sí sentí la presencia de Dios. Hoy sí sentí que el Señor habló a mi corazón. Y otra, cuando viene, hoy sí esa palabra no era de Dios. Yo no sentí que esa palabra era para mí. Mire, hermanos, hoy en día hasta en las redes sociales se ha destapado algo. Y mire esto. Hay hombres y mujeres que dicen ser llamados hijos de Dios, pero atacan la misma iglesia. Cuando alguien ataca la misma iglesia, ese hombre no hay que escucharlo, o esa mujer, porque cuando alguien se dedica a estar atacando hombres y mujeres de Dios que están haciendo algo bueno por la nación, y se dedica a criticarlo, a murmurar y a hablar de ellos, él lo único que está haciendo es contrapeso para que la obra de Dios no se extienda. Esas personas no son dignas de escucharlas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted mira a una persona que a toda hora está criticando, hablando, murmurando, va y mira su vida y a ver cómo está. Vaya y mire su vida, vaya y mire su hogar, vaya y mire su ministerio, y verá que no son ni siquiera pastores, no son nada, no tienen ministerio. Y si hay gente que a veces se pone a escuchar a esas personas y contaminan su propio corazón y lo destruyen. Mire esto, hermanos. Según un estudio de Stanford, murmurar y quejarse regularmente dice que reduce la capacidad del cerebro para resolver problemas y activa zonas cerebrales asociadas con la ansiedad y la depresión. ¿Cuántos les da mucha ansiedad y depresión? Ustedes saben que hacen las noticias hay veces constantemente hoy en día, o uno abre el TikTok, ¿sabe qué encuentra? Críticas. Criticamos al presidente, criticamos a todo el mundo. Se está hablando mal. Cuando usted mira solamente malas noticias, ¿qué cree que empieza a pasar en su vida? Cuando uno habla con alguien, uno ¿qué dice? En Colombia, ¿qué estamos pasando? ¿Qué dicen? Una mala situación, una difícil situación, ¿cierto? Y todo eso es a raíz de lo que nosotros también estamos escuchando, hablando. No solamente esto, sino en la iglesia, en el lugar donde está usted, en su ministerio, mi hermano. ¿Cómo habla de su líder? ¿Cómo habla de las personas con las que usted está? ¿Qué está hablando? ¿Qué está murmurando allá? Se ponen a veces, mi hermano, a hablar entre los unos y los otros,
hablar mal de su pastor, hablar mal de su líder, hablar mal de la iglesia, de los eventos que se hacen. Hoy en día, mi hermano, vivimos y esto se ha vuelto un pecado constante. Y parece que no fuera, no es que pecado. No criticar, decir algo, no es algo malo, ¿no? Pero mire, hermanos, algo que pasa y es que la crítica constante destruye la unidad del cuerpo de Cristo. Crea ambientes tóxicos, daña nuestras vidas. Estas cosas es lo que hace que nosotros no podamos ver la gloria de Dios ni en nuestra casa, ni en nuestro hogar, ni con nuestros hijos, ni con el trabajo. ¿Por qué empieza usted a darle fastidio su trabajo? ¿Por qué cree? ¿Por la crítica? Porque el jefe llegó tarde, porque el jefe no me saludó, porque no sé qué. Empezamos y alguien viene y da una crítica, da una murmuración, y esto no lo hacen a veces con una buena intención, sino crean un veneno. Y ahí es donde hay veces nace también muchas veces que la cizaña, porque nosotros pensamos que la cizaña solamente son los chismes, ¿no? Las mentiras, crear una mentira en contra de alguien. No, la cizaña es el veneno que yo saco, así sea una verdad, pero la uso como un veneno, ¿sí? Entró el pastor Miller y no me saludó, ¿sí vio? Él ni siquiera saluda, eso ya se cree, eso ya, y eso que es el pastor. Y la vez pasada yo le extendí la mano y me la dejó ahí tendida. Y eso que hablan del amor de Dios. Puede ser verdad, ¿cierto? Pero ¿cómo lo estoy hablando? Con veneno, con rabia, con ira. Y eso hace que yo meta ese veneno en el corazón de la vida de la otra persona, y también empiece a dañarme constantemente. ¿Aló? Mire esta otra, mis hermanos. La otra es la pereza espiritual. La otra es, ¿cómo se llama? La pereza espiritual. ¿Cuántos ven a este hombre así? Fue al gimnasio y se quedó dormido. ¿Sí? Se quedó. ¿Cuántos de nosotros nos pasa así? Vamos al gimnasio del Espíritu Santo, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, y nos pasa eso. Nos quedamos dormidos. No sé, ¿aló? No sé si a alguien le ha pasado esto, mi hermano, pero empieza a haber una pereza espiritual para buscar la palabra de Dios, para buscar lo que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas, para buscar lo que Dios quiere hacer. Mire, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 6:12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De que por la fe y la paciencia, mi hermano. Mire, hay algo que hoy en día suele pasar mucho en la iglesia, y como hijos de Dios queremos ver la gloria de Dios, queremos que Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren ver milagros sobrenaturales? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren ver cosas grandes y especiales en su vida? Mire, hermano, ore, deje la pereza a un lado, hágale el quite. ¿Sabe qué me mostraba el Señor? Usted saca tiempo para trabajar, algunos más de 8 horas, otros 14, 13 horas para trabajar. Según estudios digamos que eso se encuentran por internet, no me acuerdo ahorita en qué parte, pero según estudios, más de 18 horas nosotros vemos el celular. ¿Más de cuántas horas? 18 horas. ¿Cuántas horas usted ora en el día? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo estamos orando? Mire, hermanos, cuando yo dejo de orar, pasa algo.
Y es que la pereza te roba tu llamado. El no orar, el no leer la Biblia, hace que tengas pereza a la hora de servir. Cuando usted empieza a servir en la obra de Dios, le empieza a dar pereza, se empieza a volver una carga, se empieza a volver una lucha en su vida. ¿Sabe por qué? Porque no está orando, porque no está buscando la presencia de Dios. Y empezamos a hacer la obra de Dios indolentemente. Nos quejamos ahora, no, es que ya no queda tiempo ni para la familia, porque como ahora toca estar cada 8 días en la iglesia. ¿Aló? ¿Hacemos la obra de Dios qué? Indolentemente. Y cuando hago la obra de Dios indolentemente, entonces esta pereza espiritual se vuelve ¿qué? Pecado. ¿Se vuelve qué? Pecado. Porque estos son pecados que no parecen pecados. Y mire, hermanos, ustedes sí saben qué dice la palabra de Dios cuando yo hago la obra de Dios indolentemente. ¿Sí saben qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo en Jeremías 48:1. Dice así la palabra de Dios. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Lo digo yo? Yo no lo estoy diciendo. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su economía, en su casa, en su hogar? Pues mi hermano, no haga indolentemente la obra de Dios. Porque usted viene a la casa del Señor. Mire, yo escucho y veo hombres y mujeres que vienen cada 8 días a la iglesia, pero no sirven en ningún ministerio. ¿Sabe por qué? Porque solamente quieren escuchar, pero no quieren cambiar. Aló. Mire ahí al que está a su lado así suavecito y diga: menos mal a nosotros no nos pasa eso. Menos mal. Amén. Mire, hermanos, según estudios de la Asociación Psicológica Americana, dice que la pereza y la procrastinación crónica están ligadas a altos niveles de estrés, insatisfacción personal y baja autoestima. ¿Cuántos tienen baja autoestima, insatisfacciones en su vida? ¿Cómo cree que se siente usted? ¿Se siente pleno? ¿Siente que ha logrado lo que usted quiere? ¿Está en el lugar indicado? ¿Está en el ministerio que quiere? ¿Ve y está logrando las cosas cada día más? ¿O se siente insatisfecho, estresado, se siente ansioso, se siente que ya no esto? Pues ¿sabe qué pasa, hermanos? Mire, pereza. Vamos a orar, hermano, y con el celular en la mano. Se quedan mirando el TikTok 1, 2, 3 horas. Señor. Sí. Van a orar y se quedaron como este hombre. ¿Cómo se quedó este hombre? No sé si les ha pasado, pero empiezan a leer la Biblia y empieza a dar sueño. El enemigo es el número 1. Él no quiere que usted ni yo leamos ni busquemos la presencia de Dios, porque Él sabe que si yo lo hago y que si usted lo hace, entonces la gloria de Dios desciende sobre nuestras vidas, y lo que no hemos visto por muchos años, Dios lo mostrará en meses. Amén. Miren, hermanos, cuando yo dejo de orar, bien pasa este otro pecado, y vamos al siguiente punto, y es el contenido tóxico. ¿Contenido qué? Tóxico. ¿Cuál es ese contenido tóxico? ¿Cuáles creen? Por no decir otras cosas. ¿Sí? ¿Qué más? Las redes sociales. Mire, hermanos, hoy en día yo veo que hay gente jóvenes, personas que suben a los estados solo cosas de depresión, solo cosas de tristeza.
amargura, rabia, ira en sus corazones. Se sienten solos, se sienten abandonados. ¿Cuántos se sienten tristes, solos, decepcionados, abandonados? Sienten que están con las personas, pero que siguen viviendo solos. Sienten un vacío. ¿Sabe por qué pasa eso, mi hermano? Porque Dios, no, porque muchas veces no hemos conocido ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando yo no conozco a Dios, mi hermano, mi vida se destruye. ¿Aló? Mire, hermanos, cuando yo empiezo a tener todo este contenido tóxico, mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de qué, mire, de los ojos y la vanagloria de quién, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿No provienen de quién? De Dios, sino del mundo. Lo que usted desea, mi hermano. Hay veces lo que nosotros deseamos es tener riqueza, fama. Bueno, qué sé yo, muchas cosas. ¿Qué mira en el celular? ¿Qué cosas tiene ocultas que nadie sabe, mi hermano? ¿Sabe por qué? Hoy en día vamos y empezamos a servirle al Señor, pero seguimos viviendo en el pecado, seguimos en el pecado. Y si yo sigo en el pecado constantemente, entonces quiere decir que debo arrepentirme, porque la simiente de Dios dice que está en mí, no me deja que pecar. Cuando yo sé que esto está mal, mi hermano, yo debo cambiarlo, mirarlo. Hoy en día para nadie es una mentira. Todo se ha sexualizado, ¿no? La lujuria está por todas partes. Hoy en día vemos que las chicas, las mujeres, eso suben haciendo así, ¿sí? Se posan así y hacen así, ¿sí? Hoy en día los hombres así. Esto, bueno, aunque yo sí, claro, yo también quiero, pero hermano, no para uno quitarse la camisa y mostrar esos pectorales y todo. Y antes esto, hermano, mire, no quiere decir que esté mal. Obviamente, yo debo cuidar mi cuerpo. Yo debo velar por una buena imagen. No quiere decir, esto no estoy diciendo que es pecado, pero vale más el ministerio de la piedad, el ministerio de la obra de Dios, el ministerio del Señor. Y no nos enfocamos más por lo físico, nos enfocamos más por lo que hay hoy en día en los medios digitales. Hoy en día el celular se ha vuelto algo, mi hermano, que a toda hora lo consumimos. El Señor me mostraba en estos días y me decía: ¿sabe qué es? Si la gente orara como consumen el celular, su vida sería diferente. ¿Aló? No sé cómo usas tu celular, mi hermano, pero el celular no es el pecador ni es lo malo. Es el uso que tú le estás dando a sus redes sociales, lo que estás mirando por ocultamente, que nadie sabe lo que estás haciendo ocultamente, mi hermano. Miren, hermanos, cuando yo daño mi vida deja se empieza a destruir, porque constantemente usted le está echando basura a su cerebro. Y cuando usted le echa basura a su cerebro, a su mente, a su espíritu, a su alma, ¿qué cree que vas a dar a los demás? Basura, hermano. Así que hágale así. Los que están en la casa, si tienen a alguien, mírenla así, háganle. ¿Qué estás recibiendo? A toda hora. Algunos de pronto las series, no sé, mire con las series, no es que tenga algo en contra de las series, ¿no? Pero mire las series, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, ¿sí? Yo empecé a verme una serie, no voy a decir títulos ni nada, pero me empecé a ver una serie, y esa serie, hermanos, tenía como más de 400 capítulos. Pero en esa serie, mire, solo se veía esto: ateísmo, nada de Dios. Solo se veía
todo lo de LGTBIQ+. Solamente se veían cosas, hermano, que nos destruyen constantemente. Decepciones amorosas, poderes, y eso sí. Hermanos, mire, yo hasta me soñaba con esa serie. Dejé de orar. Dejé de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo lo que yo estoy viendo es lo que yo empiezo a hacer. Si usted está viendo basura en su vida, si usted está viendo que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que nadie lo valora, pues eso es lo que usted va a empezar a hacer. Es lo que empiezan hoy en día los jóvenes a reaccionar, a dar, a entregarle a otros. ¿Por qué? Porque ya no reciben. Ya no están leyendo. Ya mirar un video, una enseñanza completa, eso ya qué pereza, eso qué fastidio. Ya no lo miro. ¿Cuántos se miran una enseñanza diaria? ¿Cuántos leen la palabra de Dios diariamente? ¿Cuántos oran a Dios más de una hora? Si su vida no está dedicada a Dios, mi hermano, pasa esto, que nos empezamos a endurecer. ¿Y cómo puedo ser libre de mi mente? Renovando mi mente. La otra, hermanos, indiferencia al necesitado. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 21:13. Dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mire, hermanos, todos tenemos algo que dar. Así sea una consejería, así sea un abrazo, así sea una ayuda. Cualquier persona, hermanos. ¿Sabe cómo yo demuestro el amor? Dios no vino solamente Dios no vino al que estaba a tener todo bien. Él dice la palabra de Dios que vino ¿a quién? Al necesitado, al que necesita un abrazo, al que necesita amor, al que necesita que le demuestren que vale la pena. Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido por causa de estar mirando otras cosas en nuestras vidas? Hemos perdido el amor, la compasión por la humanidad. No sé si a usted le ha pasado, pero hoy en día antes nosotros hacemos así: no, ahorita no tengo. Y los mira uno así como mal. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido ese amor y esa compasión por la humanidad. Pero Dios nos creó y creó a todo hijo de Dios. Y cuando yo nazco de nuevo, el amor y la compasión debe ser prioridad también en mi vida. Debo amar, debo enseñar, debo dar un consejo. Cuando alguien, mi amigo, cuando alguien lo necesite, ahí yo debo estar. Amén. Cuando necesitemos darle a alguien, al pobre, cuando necesitemos darle a alguien que necesita una ayuda, una mano amiga, extendamos nuestras manos, hermano, y ayudemos a aquellos que lo necesitan. Porque estos son pecados que parecen que no son pecados, pero a la larga nos va llevando a un enfriamiento espiritual, a una dureza de corazón. Ya no sentimos ayudar, ya no tenemos compasión por las personas, somos duros y secos a la hora de decirle las cosas. Ya no pensamos si lo lastimo o no lo lastimo, ahí se lo canté y ya, pues muy triste. Si le gustó bien, y si no, pues hermano, mire a ver qué va a hacer. ¿Aló? Miren, hermanos, todo esto daña nuestras vidas. Cuando yo dejo esto, la falta de compasión revela un corazón endurecido. Dios se identifica con el necesitado. Cuando yo dejo de ayudar, mi corazón se endurece. ¿Cuántos quieren tener un corazón compasivo? Pues hermano, tome la decisión de mostrar el amor de Dios también en acciones. ¿También en qué? En acciones. De algo a alguien que lo necesita. Hay veces vemos personas que están llorando en la calle. ¿A alguien le ha pasado eso? Personas que están llorando.
Y el Señor nos dice: ve y háblale, ve y le das un abrazo, y no lo hacemos. Y ahí voy al siguiente punto, hermanos, que es el quinto. Dice que se vuelve el silencio cobarde. El silencio cobarde es no hablar del evangelio. ¿No hablar de quién? Del evangelio. Si yo empiezo a silenciarme, a enfriarse, se empieza a enfriar mi corazón. Empiezo a dejar de orar. Empiezo a dejar de leer la palabra de Dios. Pues ¿qué cree que empiezo a dejar de hacer? Dejo de predicar. Y esto, mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerles. Esto está en Ezequiel capítulo 3 versículo 18. Dice así la palabra de Dios: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Quiero explicarles esto. ¿Qué pasaba en este tiempo? Los profetas, en este tiempo, Ezequiel era un profeta, y todos los profetas tenían un deber. ¿Saben cuál era el deber? Predicar lo que Dios hablaba al pueblo. Entonces, cuando alguien estaba condenado a muerte, porque en ese tiempo no era muerte espiritual, en ese tiempo era muerte ¿qué? Física, mi hermano, era física, que moría físicamente. Y si esa persona moría físicamente y Dios me había dicho, me había dado una palabra como profeta, me había dicho: ve y dile a esa persona que si no se arrepiente de sus pecados, de ciertamente él y toda su familia morirán, porque no se ha apartado de sus malos caminos, porque sigue en su pecado. Entonces ve y dile, amonéstalo, o sea, háblale, ve, entrégale esas buenas noticias, ve y dile que se arrepienta. ¿Qué le está dando Dios la oportunidad a esta familia? La oportunidad de arrepentirse, de apartarse de lo que estaban haciendo mal. Pero si el profeta no lo iba y lo decía, y ellos morían por esa maldición que había llegado a su vida, esa sangre iba a ser también cobrada a aquel que no habló. Ahora, cuando yo digo que soy un hijo de Dios, yo me vuelvo un profeta de Dios. ¿Aló? ¿Yo me vuelvo qué? Como un profeta de Dios. Y si Dios me dice: ve y le hablas a esa mujer, ve y le hablas a ese varón, y yo me quedo callado, y esa persona perece injustamente, Dios también me pedirá cuentas de esas personas que yo no le hablé. A mí me pasó algo y quiero contarlo. Y es que miren, mis hermanos, hace años atrás yo le hablé a un muchacho, era un amigo mío, y desde pequeños habíamos sido amigos. Me lo encontré y le dije: Chino, lo invito a la iglesia, vaya, que no sé qué, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Y él: no, yo cuando sea viejito yo lo pienso hacer. Y entonces yo le dije: no, Chino, no diga eso, uno no tiene la vida comprada, uno no sabe el día que le toca morirse, uno no sabe el día que le toca irse. Miren, Chino, arrepiéntase, vayan. Me dijo: ¿sabe qué? Voy a hacer una vuelta y yo voy. Yo le dije: no haga ninguna vuelta, usted no sabe qué le va a pasar, Chino. Vaya a la iglesia, busque. Ese día le insistí, como 1 hora hablamos. Al fin y al cabo me dijo: bueno, voy a pensarlo. No vino. Al otro día alguien vino y le golpeó y abrió a mi papá y le dijo: Pastor Milleres, para informarle, ¿está su hijo Arnold? Mi papá le dijo: no, él no está, está en otro lado. Y él le dijo: es para informarle que mi hijo lo mataron ayer. Si yo no le hubiese hablado, ¿sabe qué, hermanos?
El cargo de conciencia, uno. Y dos, lo que hubiese pasado por no haberle hablado en ese momento. Ahorita tenemos una gran oportunidad. Es este evento que va a haber el 29 de junio, mi hermano. Una oportunidad para que miles de personas conozcan a Dios. Pero yo no sé cuántos de ustedes van a luchar para que otros conozcan de Dios. Y vamos a llevarlos, vamos a ir. Vamos a dejar de ser indolentes a la obra de Dios, indiferentes al necesitado, al que necesita una buena nueva, mi hermano. Y vamos a empezar a llevar una vida que realmente agrade a Dios. Miren, hermanos, el 90% de los cristianos nunca han compartido su fe activamente. Sin embargo, hablar de nuestra fe refuerza nuestra identidad y propósito. Esto según Barna Group. Miren, mi hermano, yo puedo ser hijo de Dios, pero si yo no hablo de la palabra de Dios, no soy hijo de Dios. Porque prefiero callar y ser indolente a la necesidad de otro que a lo que yo tengo. ¿Y sabe cuál es nuestro pensar? Es hasta que yo esté bien, entonces hablo. No, hermano. La mujer samaritana no necesitó estar bien para predicar el evangelio. Ella apenas recibió el Espíritu Santo, fue y habló. ¿Cuántos de nosotros somos, hermanos, como esas atalayas? ¿Cuántos somos, hermanos? Tenemos responsabilidades también que caen bajo nosotros. Amén. ¿Aló? Miren, hermanos, otro, y quiero que lo miremos, y es que es la ira desenfrenada. ¿Cuántos ven a esa mujer allá? Así, ese día, antes de que le des un... ¿Sí? La ira, mejor dicho, hermano. Ahora, no quiere decir que yo no me pueda irar, ¿no? Sí, porque uno puede tener momentos donde uno le da más genio, ¿cierto? Donde uno, en cierta medida, pues hay veces tiene momentos de ira, pero en este caso es la ira que desenfrenada. Y mire lo que dice. Hay alguien aquí que diga, no, es que mi defecto, eso no es un defecto, es que me da mal genio por todo. Eso no es un defecto, eso es pecado, mi hermano. Eso es que usted es necio en su corazón. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Mire lo que dice en Proverbios 29:11. Dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, mas el sabio al fin la controla. Sabe mantenerse. Sabe decirle a su esposa: mamita, eso no me gusta, esto no me parece, me hiciste sentir mal. No, ¿cómo somos nosotros? 2, 3 días iracundos. Hombres y mujeres vienen a servirle a la obra de Dios y sabe que no se hablan con el hermano. El hermano me sacó el mal genio. Aló. Y decimos ser hijos de Dios. Parejas que duran 3, 4 días bravos, está en pecado. ¿Está qué? En pecado. Personas, mire, hermanos, y lo digo no porque me sienta bien, no, yo lo digo con vergüenza. Yo aún sabiendo, yo era los que me ponían de bravo y era ofender y me vengaba. Era los que buscaba la espinita, pero de que me la sacaba. Hasta que el Señor me habló y me dijo: eso es pecado y eso está mal, y eso te aleja de mi presencia, y por eso no puedes ver
la gloria de Dios. Por eso no puedes dejar. ¿Sabe por qué hombres y mujeres retienen su ministerio? Mire, por este pecado, por la ira. No saben controlar su ira. Y en un momento de ira no supo manejar las cosas. Y hermano, su ministerio para atrás. Su ministerio, sus cosas van otra vez, vuelve otra vez atrás. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es el número uno en quiere dañar su vida para que usted no crezca, para que usted no aumente, para que usted no sea mejor en todas las cosas. Pero dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Y cuando tú tienes ese dominio propio, puedes controlar tu ira, tu mal genio, hermano. Contrólate. No le hables a sus hijos feo, no le hables a su pareja feo. Demuestre en medio de la ira que tú eres un hijo de Dios y que te sabes comportar, que respetas y sabes hacer las cosas de manera ordenada. ¿Aló? Y esto, hermanos, con esta quiero terminar, y es que pasa la ira constante es por esto, porque hay orgullo ¿qué? Espiritual. Eso soy el duro. Nadie sabe lo que yo sé. Esa enseñanza ya me la sé. ¿Sí? Eso yo ya me lo sé de memoria. Eso hay algunos que el orgullo, hermanos, no caminan. Yo digo, levitan. Pasan así como en este muñequito, ¿no? Así por encima de todos. El orgullo es algo que nos está matando a todos. ¡Ay, me humilló! Cuando usted siente que alguien lo humilla, mi hermano, es porque hay orgullo en su corazón. Cuando usted se siente más inferior que otro, es que hay orgullo en su corazón. ¿Aló? Y cuando hay orgullo en su corazón, quiere decir que hay baja autoestima. Porque el que es humilde, aunque lo aprueben o no lo aprueben, él sabe que él vale ante los ojos de Dios. Amén. Cuando yo soy orgulloso, hermano, el orgullo lo único que hace es destruir mi vida. El orgullo hace que yo mire, no escuche. Pienso que el pastor me está echando indirectazos. No, hermano, yo no sé. Podré conocer casos, pero de todos no. ¿Aló? Y mire, hermanos, otros se oran y empiezan, este no ora, ese no está orando. Ay, eso sí, el orgullo ¿qué? Espiritual. Señor, yo no soy como él. No soy como él, que él sí peca, él sí no hace. Señor, yo sí, vean, yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí busco de ti, yo sí hago las cosas en orden, no como aquel. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Él te pondrá en lugares donde el orgulloso no podrá llegar. Porque el que tiene orgullo en su corazón no podrá llegar a esos lugares. Pero el que es humilde, Dios los pondrá en lugares más altos. Pero si allí en ese lugar, siendo alto, te olvidas de quién eras, de lo que Dios te dio, de lo que Dios hizo en ti, entonces Dios vuelve y te saca y te deja ¿dónde? Otra vez abajo, para que aprendas la lección. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna.